Para que el paciente pueda tener la rotación de overbite correcta, yo necesito eliminar esos contactos del segmento posterior que se aprecian perfectamente en esta superposición del molar superior y el molar inferior cuando hago la conversión de la radiografía en rotación céntrica, ¿vale? De modo que nos planteamos el tratamiento, la paciente es dólico-facial. Nosotros pensamos que incluso haciendo pérdida de anclaje, ese eje facial se podría abrir, lo cual era lamentable porque si se abre el eje facial se le abre la movilidad al paciente. Tenemos que hacer cualquier tipo de maniobra para intentar evitar la apertura del eje facial del dólico, y entonces pues nos propusimos hacer extracciones de premolares, segundos premolares, superiores e inferiores, y hacer una gran mesialización de la arcada superior, una gran mesialización de los segmentos posteriores en la arcada inferior para corregir el problema posterior y de esa manera solucionar el conflicto principal de mi paciente. Curioso, la paciente tenía un apiñamiento dentario muy moderado. Generalmente el motivo de la consulta es el apiñamiento dentario. La paciente tenía un apiñamiento dentario muy moderado, pero tenía un severo problema vertical posterior. Y tuvimos que plantearle extracciones al paciente, ¿vale? Muy bien. Comenzamos a trabajar. Hicimos las extracciones de los segundos premolares superiores e inferiores porque el motivo de la extracción era simplemente mesializar los segmentos posteriores, por lo tanto hicimos las extracciones más próximas al problema, que era la parte posterior, y de esa manera comenzamos a hacer una secuencia de arco y a plantearnos rápidamente la solución por mesialización de los segmentos posteriores, ¿vale? Y comenzamos a trabajar, colocamos la aparatología, secuencia de arco superelástico redondo. Observen que estas imágenes son del año 96, apenas 20 años, ¿vale? Y entonces progresamos en la secuencia de arco, pasamos de los arcos redondos sin control de la radicular, simplemente haciendo alineamiento y nivelación, y luego progresamos a las secciones rectangulares para empezar a darle control del torque, control radicular, para poder hacer las pérdidas de anclaje con control, manejando los tiempos, manejando el espacio, distribuyendo las mesializaciones de los segmentos posteriores para favorecer el asentamiento de la parte anterior. Todas las maniobras que fuimos haciendo estaban destinadas simplemente a recuperar el overbite. Observen, por ejemplo, aquí observen el plano de la arcada inferior, se observa perfectamente que el segundo molar continúa estando en un plano completamente distinto, mucho más alto que el primer molar, ¿vale? Y teníamos que plantearnos la mesialización de esos molares para dejar al molar más dentro del cuerpo mandibular. Fijaros cómo me expreso, porque cuando yo le digo dejarlo dentro del cuerpo mandibular, quiero decir que lo estoy sacando del trígono retromolar, que es la parte inclinada, que ya prácticamente forma parte de la rama. Estoy desplazando a los molares, sacándolo del trígono retromolar y poniéndolo en el cuerpo mandibular, que es una superficie plana, ¿vale? Para recuperar el plano cruzal del paciente. De modo que fuimos progresando utilizando diferentes mecánicas para los cierres del espacio. Ustedes pueden manejar la mecánica que utilicen. Ya pueden ser arcos de poste, arcos de doble llave, elásticos intermaxilares para los cierres. En fin, hay muchas mecánicas de cierre de espacio. Nosotros utilizamos una en particular, ya con arcos pesados, 19x25. En este caso trabajamos con arco de doble llave, y con eso hicimos la pérdida de anclaje de la arcada superior y de la arcada inferior. Ahí tenemos, por ejemplo, las imágenes del DKL inferior, el arco de doble llave inferior, 19x25, y con ese arco hicimos la pérdida de anclaje, y observen cómo lentamente vamos consiguiendo un plano cruzal inferior completamente recto. Ya incorporamos al segundo molar dentro del cuerpo mandibular para mantener el plano cruzal recto. De esa manera yo puedo tener una guía incisiva eficaz, es decir, basta que tenga un par de milímetros, 2-3 milímetros de overbite serán suficientes para excluir el segmento posterior, porque el segmento posterior va a estar completamente liso, completamente plano, y no necesita una guía incisiva extrema. Lo mismo sucede con los caninos.
al canino con 2-3 milímetros de guía incisiva suficiente para discluir cuando los planos oclusales posteriores son planos, ¿vale? De modo que tengo la garantía de que voy a tener una buena función en cuanto recupere el plano oclusal posterior. Y con 2 o 3 milímetros de overbite serán suficientes como para poder ganar una buena guía incisiva o una buena guía canina. Conseguimos cerrar los espacios. Habíamos tardado prácticamente 2 años en el cierre del espacio, en el control de la parte posterior, pero todavía nos encontrábamos con que había una falta de override, había una falta de guía anterior. Y esa falta de guía anterior no es porque los incisivos superiores estén intruidos, ni es porque los incisivos inferiores estén intruidos. No, lo que sucede es que todavía me falta controlar la parte posterior, todavía tengo un exceso vertical en la parte posterior, por lo tanto, este overbite que necesito ganar lo voy a hacer gracias al control de la parte posterior. Y ese control lo puedo hacer de diferentes maneras. Lo puedo hacer por intrusión de los molares, le puedo poner una barra palatina baja, le puedo poner un expansor, que fue lo que hicimos en este caso, y finalmente le puedo, con la turbina, remodelar la parte posterior, las caras oclusales de los segmentos posteriores para que el paciente tenga una buena relación de overbite. Y así hicimos. Colocamos entonces, observen, aquí tienen un expansor super elástico. Son fantásticos estos aparatos porque tienen como 2 barras palatinas incorporadas, de modo que la lengua tiene una superficie de trabajo inmensa para poder trabajar, apoyarse en esa superficie metálica y provocar, por actividad de la musculatura de la lengua, una intrusión de los molares. De esta manera conseguimos entonces, después de mesializar los molares, conseguimos hacer la intrusión de molares y terminar el control vertical posterior. Todavía no hemos terminado, estamos apenas en el control vertical de los sextos, después tuvimos que hacer el control vertical de los séptimos, lo hicimos en conjunto, el sexto y séptimo, ¿vale? Para poder favorecer el asentamiento de la oclusión, favorecer la relación de overbite, favorecer la guía incisiva, la guía canina, por autorotación de la mandíbula. De modo que, finalmente, cuando ya habíamos utilizado todos los recursos, terminamos el asentamiento de la oclusión con los elásticos intermaxilares. Estamos hablando de maniobras de hace 25 años, 20 años atrás, donde pusimos un arco tensado superior, 16x22, y un arco de acero inferior que sirva de referencia, de base, para poder adaptar la arcada superior a la arcada inferior y ganar la interdigitación para que tenga una buena oclusión, una buena guía incisiva, una buena guía canina. Y terminamos el tratamiento de ortodoncia. Ya retiramos la paratología. Observen que el último mes al paciente le dejé simplemente con la ligadura metálica de la arcada superior sin arco para que se adapte un poco los planos inclinados de los premolares, de los molares, y entonces de esa manera termine de acoplar correctamente la arcada superior a la arcada inferior. Y retiramos toda la paratología, teníamos una buena guía anterior, pobre, pero suficiente porque el paciente tenía un plano oclusal completamente plano y por lo tanto no tenía ningún inconveniente en que con 2 milímetros de guía hacer la disclusión del segmento posterior, evitar cualquier tipo de interferencia en los movimientos mandibulares de protusión, lateralidad, en fin, lo que ustedes ya conocen. Y finalmente hicimos entonces, retiramos la paratología. Observen que la paciente continúa siendo una paciente muy guapa. Los labios se hundieron un poco, fruto del tratamiento de ortodoncia, porque a pesar de que todo el plan de tratamiento era pérdida de anclaje, el hecho de mesializar los segmentos posteriores utilizando como anclaje la parte anterior, evidentemente por la acción y reacción tenemos allí algún movimiento parásito indeseado a nivel de la parte anterior, que es un poco de retrusión del frente anterior y por lo tanto tenemos una repercusión en los labios. La paciente sigue siendo muy atractiva, los labios están bien posicionados, pero hay una ligera retrusión de los tejidos blandos. Como comprenderán,
La paciente tenía una auténtica frustración. La madre le había dicho que el tratamiento iba a ser extremadamente simple, la madre le había dicho que esto lo íbamos a solucionar en un tiempo récord, porque solamente teníamos que alinear y nivelar la arcada superior y la arcada inferior, y por lo tanto el resultado, la solución de su problema ortodóntico lo iba a conseguir en poco tiempo. Casi 10, 11 o 12 meses de tratamiento le había propuesto la madre como tiempo de solución del problema ortodóntico. Y yo estuve 2 años o más de un tratamiento de ortodoncia, le hice 4 secciones, le coloqué expansores durante meses en la arcada superior. Como comprenderán, la paciente tenía bastante problemas para llevar este tipo de aparato. Es una chica muy atractiva, tenía 15 años y no podía hablar con los aparatos que tenía en el paladar, de modo que la relación con su operador, en este caso yo, era de un odio intenso. Como podéis apreciar fácilmente en esta sonrisa que me dedicó la paciente el día que le hice la fotografía y le dije por favor sonríe, y me sonrió y me murmuró lo que ella pensaba, ¿vale? Obviamente fue un tratamiento bastante complejo, bastante difícil, bastante largo, y que no parecía, por el aspecto de la boca de la paciente, no parecía que fuese tan complejo, ¿vale? Y este es el problema que tenemos. Si nosotros no hubiésemos tenido dentro del protocolo de diagnóstico incorporado el montaje en articulador, nunca habríamos podido apreciar el problema vertical posterior de la paciente y por lo tanto habríamos hecho seguramente el plan de tratamiento propuesto por la madre, el alineamiento y la nivelación. Probablemente habríamos estado 10, 12 meses con aparatología y habríamos alineado la arcada superior, habríamos alineado la arcada inferior y la paciente habría tenido otra máxima intercuspiración distinta a la que tenía, pero otra máxima intercuspiración. Es decir, se habría tenido que acoplar la paciente a una nueva posición dentaria que nosotros le habríamos impuesto y que a través del uso de elásticos intermaxilares le habríamos obligado a ocluir, entre comillas, en una posición distinta y por lo tanto habría tenido que incorporar una nueva posición de máxima intercuspiración, alterando todavía más el problema vertical posterior. De modo que el pronóstico a largo plazo de una solución de ese tipo habría sido una desgracia. Muy mal pronóstico, sin ninguna estabilidad y probablemente la paciente habría empezado a tener algunos conflictos de tipo funcional para poder eliminar inconscientemente los problemas verticales posteriores. De modo que nosotros retiramos la patología y le pusimos un posicionador elástico para poder terminar el tratamiento. Por supuesto, le hicimos la cefalometría final para comprobar el posicionamiento dentario. Ahora observen que la paciente tiene el incisivo a +1 y lo tenía a +3, de modo que la retusión fruto de la pérdida de anclaje fue de 2 milímetros, tanto la arcada superior como la arcada inferior, lo cual nos generó esta especie de pequeña reducción de los tejidos blandos de la paciente. Despreciable desde el punto de vista estético, porque la paciente se continuaba siendo, ya les digo, una paciente con unos tejidos blandos muy armónicos, muy bonitos, muy bien equilibrados, y por lo tanto no hubo, desde ese punto de vista no hubo queja del resultado final cosmético de la paciente. Y aquí tenemos las áreas de superposición finales, donde el azul está bastante próximo al rojo, es decir, prácticamente coincidió la planificación con lo que nosotros habíamos ejecutado, y la única diferencia estuvo en que la paciente creció más de lo que nosotros habíamos estimado. Como pueden apreciar, en este caso, la paciente terminó con un posicionador elástico para poder dar por finalizado el tratamiento. Este aparato de contención lo utilizábamos, ahora ya no lo usamos más. Ese tipo de aparato de contención lo utilizábamos por 6 meses para que normalizar el periodonto del paciente y luego hacer el ajuste oclusal pertinente para darlo por terminado el tratamiento. Así fue como se hizo con esta paciente. Hicimos los montajes finales, ¿vale? Para luego
hacer entonces el ajuste oclusal y terminar de tener una buena interriginación, una buena relación intermaxilar con los cóndilos próximos a la relación céntrica. Y aquí tenemos entonces las medidas de las distracciones condilares. Cuando terminamos el tratamiento todavía teníamos algún desajuste entre la relación céntrica y la máxima intercuspidación, que la vamos a conseguir con el ajuste oclusal. La remodelación coronaria de los segmentos posteriores con la turbina para poder favorecer el asentamiento y normalizar esta relación del cóndilo. Y aquí tenemos las diferentes medidas, lo que sucedió a nivel condilar desde cuando el paciente entró a nuestra consulta con una distracción de 3,2 milímetros de promedio en un sentido y menos 12 en otro sentido, y terminamos con una distracción condilar de 0,3, es decir, prácticamente en cero, y de menos 1 en el promedio horizontal, donde todavía teníamos que corregir algunas cuestiones que serán modificadas después de la remodelación oclusal que vayamos a hacer en el segmento posterior. 6 meses después, cuando el periodo esté normalizado, nosotros haremos la remodelación coronaria para poder favorecer el asentamiento. Como pueden ver, el caso que parecía extremadamente simple se transformó en un caso complejo. Y esto solamente gracias al protocolo de diagnóstico. El protocolo de diagnóstico, el beneficio que tiene el protocolo de diagnóstico es que nos salva a nosotros como profesionales porque nos obliga a hacer una rutina de diagnóstico que en muchas ocasiones todo lo que encontramos son hallazgos o radiológicos o hallazgos a través del montaje en el articulador, y quedamos sorprendidos de la información que encontramos a través de estos mecanismos de diagnóstico, y podemos entonces planificar tratamientos en forma integral, no solamente pensando en el problema del apilamiento dentario, no solamente pensando en la clase canina, no solamente pensando en el formato de la arcada, pensando principalmente en el problema de la oclusión del paciente, pensando en la articulación del paciente, pensando en la musculatura del paciente, cómo va a funcionar la mandíbula después de hacer el tratamiento de ortodoncia.